Pero aun cuando ellos no, o sea, no solamente lo sabemos nosotros, a ellos les consta que se les entregó en buenas condiciones. Así que ahí está el testimonio. Déjenme acercarme para no estar tan lejos. Queremos hoy hablar de un tema que a veces o no lo comprendemos o lo pasamos por alto. Vamos a buscar en Efesios, el capítulo 6, y vamos a leer los versos 12 al 17, incluyendo el 12 y incluyendo el 17. Efesios 6, 12 al 17. Dice así la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra, palabra viva, palabra eficaz. Permite que a través de tu Espíritu tú hables a nuestro corazón, prepares nuestra mente para recibir y entender tu palabra leída en esta tarde. Permite que ella nutra nuestra vida y sea adiestramiento para la lucha que tenemos por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y así he titulado esta exhortación de esta tarde, que luchamos contra fuerzas espirituales. Estamos rodeados de problemas, de oposición. Estamos rodeados de influencias negativas, y como seres humanos que vemos con nuestros ojos y entendemos con nuestra mentalidad, podemos tomar el lado equivocado y darnos cuenta que todos los que nos rodean son enemigos. Sin embargo, la Biblia me enseña que el enemigo no es el que yo veo. El enemigo no es aquel que me habla, me grita o se me opone. El enemigo no es aquel que viene a causarme contratiempos. El enemigo es quien está detrás, al cual no estamos viendo. Esa es la verdadera lucha del cristiano. Fuerzas espirituales. Fuerzas espirituales. Unas fuerzas que operan en el mundo espiritual, pero que influyen en el mundo físico. El mundo físico está bajo la influencia del mundo espiritual. Cuando
el hombre, Adán y Eva, pecaron, desataron toda una maldición espiritual sobre el mundo físico en el cual ellos estaban viviendo. Y esa herencia la hemos arrastrado la humanidad hasta nuestros días. Dice que Dios puso a Adán en el huerto para plantar, para regar, para cultivar. Cuando el pecado entró a la creación, dice el Señor, entre la maldición que atrajo sobre toda la creación fue, le dijo el Señor, ya no vas a comer de fácil, ahora tendrás que comer con el sudor de tu frente. Y a veces sudamos más que la frente. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual que el pecado corrompió, influyó en toda la creación. En toda la creación. Hay un pastor, ustedes deben conocerlo, no me atrevo a decir el nombre ahora porque que él contaba, me acuerdo el pueblo tampoco donde estaba de pastor, cuando yo empiezo a contar ustedes se van a dar cuenta quién es, que dice que iban a predicar a un lugar donde el brujo, el espiritista, el santero, como le quieran llamar, era quien prácticamente gobernaba toda esa área. Y el pastor dijo, vamos a ir a predicar a ese barrio. Y el brujero le mandó decir, cuando entre el pastor aquí, se va a morir. Se va a morir. Y cuando le llegó eso al pastor, le llegó la noticia, el pastor dijo, voy a hablar con él. Así que fue al barrio ese y fue a hablar y le dijo, yo soy el pastor de la iglesia, que usted dice que yo me voy a morir. Bueno, aquí estoy. Y el brujo empezó con sus hechizos, sus palabras, no, ahora usted se muere y que no sé cuánto. Porque le dijo, pero al final yo voy a orar. Y bueno, y el hombre y dijo, no, está bien. Al final no pudo, por supuesto, no tuvo influencia ninguna. Y el hombre le dijo, no, está bien, pero yo voy a ir a mi padrino de allá de Guantánamo, que ese sí tiene poder, usted va a ver lo que le va a pasar. ¿Ok? Le dije, no me morí, pero ahora me toca a mí orar. Y oró y reprendió, dice que tenía un altar enorme el hombre allí en la sala. Oró, reprendió el altar y qué sé yo, y se fue. Se fue muy tranquilo. Y iba llegando una cuadra, 2 cuadras, qué sé yo, con una niña detrás que era sobrina del espiritista aquel. La niña le dice, pastor, pastor, pastor. ¿Qué pasa? Dice mi tío que cuál es el santo al cual usted le ruega. Bueno, yo no le ruego ningún santo, el mío es el Dios del universo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, saliendo usted, entró un cerdo, una puerca, entró a la sala y arremetió con el altar y lo ha tirado todo al piso y lo revolcó. Hay fuerzas espirituales, mis hermanos, que operan, que se mueven. Alamino, creo que. Alamino, algo así es el apellido del hombre. Bueno, Carlos Alamino, creo que se llama. Carlos Alamino. Y hay fuerzas. Yo estaba meditando en este pasaje y yo dije, es necesario que la iglesia tenga presente que toda fuerza de oposición no viene de los seres humanos, del mundo físico, trasciende, viene de la fuerza. Y hemos pasado a veces de la fuerza demoníaca que puede influir tanto en nuestras vidas alrededor. Incluso puede ocasionar
enfermedades. Déjeme decirle algo, y esto es real para que ustedes se den cuenta cómo operan esas fuerzas. Cuando yo empecé a desarrollar el tema y empecé a escribir, ¿usted sabe qué sucedió? Empecé a sentir miedo. Empezó a darme temor. Y empecé a mirar por arriba. Yo estaba solo en la casa. Empecé a mirar por arriba del hombro. Y yo dije, no, espérate. ¿Por qué? Porque a ningún enemigo le gusta que uno lo conozca. Me empezó a dar miedo y tuve que empezar a reprender. Es un mundo, mis hermanos, real que impera, bueno, impera en un sentido, ¿no? No voy a decir que tiene toda la fuerza sobre todas las cosas. Pero de lo que sí tenemos que saber es que a esa fuerza es a la que nosotros nos enfrentamos. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es nada humano. No se trata del mundo natural, del mundo físico, del cual nos conectamos a través de los 5 sentidos, sino de un mundo natural que solamente se puede percibir y entender a través del Espíritu. Ahora, ¿quiénes son esta gente? Hay algo muy interesante. El apóstol Pablo, en primer lugar, dice principados. Los principados. Generalmente en el mundo de Pablo, los príncipes eran los que gobernaban sobre una región. Había un rey, pero los príncipes gobernaban. Así que hay principados que gobiernan sobre una región. Y estos principados influyen en la cultura. ¿Usted cree que no? Miren la cultura por donde va. En lo cultural. Hay algo que siempre me llamó, y estoy hablando de Cuba, que es el mundo en que uno se creció. La iglesia era un rezago del imperialismo, del colonialismo. Los signos nos fueron impuestos de una cultura extranjera. ¿Y qué era lo autóctono? ¿Recuerda? El bembé, todas esas las cosas africanas. Estábamos viendo un video, mi esposo y yo ayer, sobre la Virgen. Era un programa de allá de Brasil. Había una Virgen, o sea, era un festival en honor a la Virgen. Pero explicaban, la Virgen esta, no sé qué nombre tendría, es la diosa no sé Jaraiguaná, qué sé yo, una cosa así. La diosa Jaraiguaná. Es decir, una deidad posiblemente o nativa de Brasil o de África, una deidad del mundo de las tinieblas, la pintaron y lo hicieron cristiano. La Virgen de no sé qué, el santo de no sé cuál. En Cuba también eso se ha hecho, ¿no? La Virgen de la Caridad, dicen que es Ochún. ¿Por qué? Porque las fuerzas que rigen el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas, influye sobre la cultura. Todo el mundo, la mujer cristiana, la que hacía el video, y disfrazaron a la niña en la escuela con el manto de la Virgen. Yo decía, si un hijo mío no se pone eso. Pero operan influyendo sobre la cultura, sobre los gobiernos. Ningún gobierno en el mundo es un gobierno de Cristo. El único gobernante
es Cristo. Esos son los pastores Porque en estos países de nosotros y todo eso. Porque usted en Europa no oye semejante cosa ni nada. Usted ve una iglesia cada X y ahí sí van y se congregan. Pero aquí en los países nuestros, porque hemos sido muy explotados, muy bajo el nivel cultural y se sí, aprovecha. pero Europa también está bajo esa influencia ahora. Esa influencia, yo he oído ya muchas historias, incluso de pastores que están yendo a la cárcel en Inglaterra. Ahí está hablando de un pastor que va a la cárcel por predicar acerca del homosexualismo. Que eso, Europa siempre ha sido el símbolo de la cultura, del desarrollo, de la iluminación, pero es una fuerza que se está extendiendo sobre todo el mundo. Entonces actúan sobre la cultura, actúan sobre el gobierno, sobre toda corriente ideológica. No son los gobiernos ni los hombres los que lo ponen, es lo que está detrás. El pecado colectivo. Hoy ya, desde el sexo hasta la droga, hasta todo. Y todo tiene una excusa. Ahora, ¿quién pone la excusa? Ellos no, son los que están detrás. Tenemos un enemigo formidable y grande que no podemos pasar por alto. Detrás de toda corriente que corrompe y que se opone a la idea cristiana, hay una fuerza espiritual que está influyendo en todo nuestro ambiente. Estamos rodeados. Dice que potestades de las tinieblas, sigue diciendo, sigue describiendo, ¿no? Es decir, potestades son poderes de las tinieblas que están operando. Oprimen con enfermedades, hay enfermedades provocadas. No es que el mundo físico de por sí es un mundo vulnerable que se puede enfermar, pero hay enfermedades que las influyen las fuerzas de las tinieblas. Perturban las mentes. Decía algo la hermana Denia, que le decía a Mayra, no dejes que la mente, ¿por qué? Porque la mente es bien vulnerable a las ideas y sutil. Usted ve una sombra negra que le dice, oye, te vas a morir. Uno dice, no, uno se opone, pero no, son ideas sutiles que entran a cualquiera de nosotros. ¿Y cuánta influencia tienen en el mundo a nuestro alrededor? Son ideas sutiles que entran así y nos hacen creer que es nuestra la idea. Que es nuestra la idea. Hay algo muy importante en el hecho de que uno pueda enfrentarse y decirle, esa enfermedad no es mía. Me la influyeron. Eso no es mío. Porque se dan cuenta el lenguaje humano, ¿cuál es? Ay, es que me diabetes, mi asma. No, no es mío. Eso no me pertenece. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y si tengo una dolencia, digo, no es mío, eso es externo. Había un hermano que en una ocasión, en una conferencia, o sea, donde hacían preguntas y demás, y le dijeron, hablando acerca de la oración por las enfermedades, y le decían, Dios no puede sanar enfermedades. No porque no pueda, sino porque son las reglas del mundo que Él mismo creó. Y este hermano le respondió, no, es que Él no lo creó así. Cuando Él sana, en realidad lo que está haciendo es
volviendo las cosas al caudal con que Él lo hizo. Las enfermedades no son nuestras. La tentación. Detrás de cada tentación hay una fuerza maligna operando. Lógicamente, sigue con los pensamientos sutiles. La tentación no llega así de, haz esto. No, sino que viene poquito a poquito. Dice en la carta de Santiago, la carta dice que primero es el pensamiento y después el pensamiento influye sobre nuestras acciones. Influye sobre nuestras acciones. Tergiversan los conceptos bíblicos, los rompen, los tuercen para poder influir dentro del ser humano. Decía el Señor en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en realidad es como un resumen de todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios en medio de la sociedad humana. Cuando dice, no matarás, en estos días ha habido tantas noticias de personas matando que uno dice, pero ¿cómo es posible? El hombre que mató a las 2 niñas después se mató él. Porque tenía un pleito con la ex que se habían separado. Pero la mató también. Y bueno, pero el problema es que el hombre lo que estaba queriendo estaba queriendo hacer daño. Pero era él. No. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el diablo viene para matar y destruir. Influye. Y el ser humano, yo no he vivido otras épocas, por supuesto, pero el ser humano está tan influenciado por esa fuerza demoníaca que lo que se está viendo, yo nunca lo había visto. Siempre había habido asesinos, momentos pero así de personas normales, trabajadoras, de familia, que de pronto matan a todo el mundo y después se matan a ellos. Y usted dice, ¿pero qué está pasando? Hay fuerzas que están rompiendo los conceptos que Dios dejó para el ser humano. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás la mujer de tu vecino. O sea, todo eso. Dígame, ¿cuál de esos mandamientos no ha sido violado todavía? Todos ya. Han matado a los padres, han matado a la madre, jovencitos, teenagers, que matan a los padres porque no los dejaban ir a una fiesta, los mataron y se fueron para la fiesta tan campante. Y uno dice, pero ¿qué ese muchacho que tiene adentro? ¿Usted sabe lo que no tiene adentro? Entonces, está contaminando todo el mundo actual que conocemos. Estudia en la universidad determinados estudiantes una carrera que se llama Ciencias Ocultas. Ciencias ocultas en la universidad. La Universidad Central. Wow. Eso está tremendo, ¿no? No todo el mundo es personal seleccionado. Seleccionado para eso. Imagínese usted. Y estas fuerzas demoníacas provocan división en todos los ámbitos. Provocan división en la iglesia, provocan división en la sociedad. Vivimos en una sociedad a nivel mundial, no estoy hablando de los Estados Unidos, a nivel mundial estamos viviendo una sociedad polarizada
pero a un extremo enorme. Provoca división dentro del mismo individuo. Dentro del mismo individuo. Provocan división por dentro. Bueno, ¿y qué? Y contra esa fuerza, ¿qué se puede hacer? No es otra persona a la que usted quizás le pueda dar un garnatón. Ahora, mis hermanos, la iglesia no está a merced de esas fuerzas. Cristo nos dio autoridad y les dijo, sanad enfermos, echad fuera demonios. Es decir, la iglesia ha recibido autoridad para enfrentarse de manera victoriosa a las fuerzas de las tinieblas. Están operando, están acabando con todo, pero la iglesia es un baluarte, decía el Señor Jesús, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Amén. La iglesia está llamada a oponerse a las fuerzas. ¿Cómo? ¿Discutiendo? ¿Dando golpes? No. Tenemos autoridad de Cristo para oponernos a las fuerzas de las tinieblas. Yo recuerdo mi papá decía que cuando uno iba a evangelizar a alguien, lo primero que tenía que empezar era a reprender las fuerzas del diablo que lo tenían atado. Usted sabe que una persona que usted le habla del evangelio, el diablo no se queda tranquilito por allá. Ay, mira, me están robando una. No le hagas caso, le tapa los oídos, le tapa las entendederas, endurece su corazón para que no acepte a Cristo. Y decía, lo primero que hay que empezar a hacer es reprender toda atadura que está sobre esa vida. Porque cuando usted habla del evangelio, se revuelve el agua. Pero la iglesia tiene la autoridad en el nombre de Jesús para oponerse, para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Para eso la iglesia tiene que prepararse. Porque usted sabe que usted no va a estar luchando contra fuerzas de las tinieblas. Hubo una en el libro de los Hechos se nos narra que los apóstoles llegaban y reprendían los demonios y habían unos muchachos, unos jóvenes, no sé, no dice si eran jóvenes o viejos, pero me hago la idea que eran jóvenes, que fueron a reprender a los demonios. ¿Recuerdan esa anécdota? Sí, eran hijos de un tal Exeba, no sabemos quién era Exeba. Y dice, llegaron a donde estaba el endemoniado. En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, te reprendo. Usted tiene que estar seguro quién es usted. Y dice que el endemoniado dijo, yo sé quién es Jesús y también conozco a Pablo. ¿Y ustedes? Y dice que saltó y los golpeó, salieron sin ropa de aquel lugar. Imagínense ustedes si Carlos Alamino no hubiera tenido la unción cuando llegó a enfrentarse con aquel hombre, capaz que se hubiera muerto. Porque son fuerzas reales. Pero él fue en el nombre del Señor. Y el Señor envió a una puerca y le desbarató el altar a aquel hombre. No pueden contra el Espíritu de Dios. El Señor ha dado a la iglesia la autoridad en su nombre para oponernos a toda fuerza de las tinieblas. Y por eso se ora por los enfermos. Porque sabemos que hay autoridad para rogar a Dios y la enfermedad se va. Dice que el Señor andaba por el mundo sanando a los enfermos y reprendiendo los demonios. Y la iglesia es la encargada de continuar
aquel ministerio de Cristo en la tierra. Ahora, debemos estar alertas. Ahí viene algo muy interesante. Tenemos que estar alerta porque dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Tenemos que estar alertas. No podemos vivir así como, sí, voy a hacerlo. Debemos que estar preparados. Si usted sabe que un enemigo viene, un país está a punto de ser invadido y los va a invadir y va a entrar, ¿qué es lo primero que hace ese país? Se prepara para la guerra. ¿Qué armamento tiene el otro? Bueno, el otro tiene misiles. Bueno, déjame poner aquí unos misiles antimisiles. ¿Qué? Vienen con mucha gente. Bueno, vamos a hacerle trinchera con trampas para que no puedan entrar. La iglesia tiene que prepararse porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales de maldad. Debemos estar alertas para darnos cuenta cuando nos están tratando de influir. Ahora, ¿qué hacemos? Dice aquí la palabra del Señor, dice, estad por tanto, debido a esto, lo que quiere decir la palabra, debido a esto, estar firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Si no nos vestimos, como dice la hermana Damaris, que nuestra lucha es a través del Espíritu. Por lo tanto, es toda la armadura de Dios que debemos ponernos. Estamos hablando en una época, Pablo está tomando el símil de la imagen de lo que se usaba un guerrero, un soldado de aquella época. Se vestían con coraza para pelear contra el enemigo. Y tenían que ponérsela completo. No, el casco me da mucho calor en las orejas. Tenía que ponerse el casco. Porque cuando viniera el otro con la espada y le metía por la cabeza, le iban a rajar la cabeza en dos. Toda la armadura de Dios, debemos armarnos de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿en qué consiste la armadura de Dios? En primer lugar dice la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es el evangelio, la doctrina, saber quiénes somos y de dónde venimos, y el enemigo también. Debemos estar firmes en la verdad de Dios. No podemos desconocer, porque cuando vengan todos los pensamientos y todas las enseñanzas extrañas, uno debe estar empapado de qué cosa es la verdad. Decía el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Debemos estar empapados en Cristo para poder estar listos para combatir al enemigo. Pero además dice que debemos también vestidos con la coraza de justicia. ¿A qué se refiere la palabra justicia en la Biblia? Justicia es el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra vida debe estar en armonía, en conexión con la voluntad que Dios quiere para sus hijos. Vestidos con la coraza de justicia. Nuestra vida cristiana, nuestra vida delante de Dios, debe estar vestidos de justicia. Pero además de eso, con los calzados del apresto del evangelio. Fíjese que hasta los zapatos un soldado tenía que ponerse, ¿no? Y tiene.
que ponerse, ¿no? Un soldado moderno no va a ir en tenis a medio de una pelea. Tiene que ser con botas que le protejan los pies, que sean fuertes para eso. Ahora, parte de la evangelización es parte de la armadura. No es que predicar o que compartir el evangelio es algo extra. A veces tomamos sin darnos cuenta que compartir el evangelio es un favor que le estoy haciendo a Dios. Pero dice que debe ser parte de nuestra armadura. De nuestra armadura. Dice las sandalias del apresto del evangelio. Y por supuesto, algo que no puede faltar, el escudo de la fe. ¿Para qué es el escudo de la fe? Dice aquí la palabra del Señor, dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los pensamientos, los conceptos que el enemigo nos va a enviar. En aquella época se usaban flechas, dardos, y a veces se le ponía fuego se le metía una resina en la punta, se le pegaba fuego y se disparaban. Debió haber sido algo bien atemorizante. Usted ver aquello que viene para arriba, para abajo, ¿no? Hubo una famosa batalla, ahora no recuerdo cuál fue ni quién fue el que lo dijo, que alguien le dijo, óigame general, no podemos, son muchos, están tirando flecha que es lo más grande. Dice, no importa, así pelearemos a la sombra. Esas frases que se dicen, no sé si se cuentan en la historia, creo que era un soldado romano, un general romano que dijo eso. Dice, no importa, así pelearemos a la sombra. Pero debe haber sido temorizante ver todos aquellos dardos que vienen cayendo sobre uno. Bueno, para esos dardos existía el escudo. El escudo de la fe. Sin el escudo de la fe no podemos acallar los dardos de fuego, los pensamientos de desaliento. Todo está perdido. No hay nada que hacer. Qué sé yo no sirvo para nada. No puedo hacer nada. El enemigo le encantan los dardos de fuego. ¿Y qué puedo oponerme a eso? La fe. Por fe, yo declaro que el enemigo no me toca. Por lo tanto, es llevar toda la armadura de Dios. Y Él ha prometido que la victoria es nuestra. Porque en Cristo somos más que vencedores. Entonces, decía el apóstol Pablo en una de sus cartas, que debemos traer a los pies de Jesús cautivos, o sea, traer cautivos a los pies de Cristo todo pensamiento. Todo pensamiento. Señor, este es mi temor. Señor, esto es lo que me está viniendo a mi mente. Cautivo a los pies de Cristo. Porque por la fe yo sé que en Cristo soy vencedor. Amén. Por lo tanto, el escudo de la fe, no es que eso, el yelmo de la salvación, el casco debe estar puesto, la coraza debe estar puesta, las sandalias y el escudo. Y el escudo de la fe. Para poder combatir todo el ataque y la influencia de las fuerzas oscuras de las tinieblas. De las fuerzas oscuras de las tinieblas. Son una realidad, pero también hay una gran realidad. No es que veamos ahora las tinieblas como que son horribles, horribles son. Y déjeme decirle, ellos no representan al mal. Siempre se dice, no, ahí está el símbolo del mal y el símbolo del bien.
No, ellos no representan al mal. Ellos son el mal. Son fuerzas vivas. ¿Eh? Hay un símbolo de la religión china que se llama el yin yang, ¿no? Que es una pelota con una parte oscura y otra blanca, y en todo el significado es: en todo hay mal y en todo hay bien. No, no. Las fuerzas del mal son aparte de las fuerzas de la luz. Son las fuerzas de la luz. Sí, hacen mucho daño, pero la iglesia es invicta. ¿Por qué? Porque en Cristo es vencedora. Dice en Colosenses 2:15, que dice que cuando Cristo murió, tomó todas esas fuerzas y las exhibió en público. Mira, esta es una imagen que Pablo está tomando del mundo romano. Los romanos, cuando vencían a un rey, a un general, un líder, lo que sea, en cadenas lo paseaban por las calles principales de Roma. Iba a un tipo de procesión, ¿no? Los soldados romanos con todos sus andariveles marchando, y detrás llevaban encadenados al rey o al líder o al general que habían derrotado. Y todo el mundo vitoreándole. Dice que Cristo hizo eso con las fuerzas del mal. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si Cristo ya triunfó, lo único que tengo que hacer es ponerme la armadura para pelear, sabiendo que ya la victoria está ahí. Ya la victoria está ahí. Mis hermanos, sí, debemos estar conscientes de que estamos rodeados de las fuerzas de las tinieblas, pero mucho más consciente es que con la armadura de Dios la iglesia ya es vencedora, porque ya Cristo los exhibió públicamente al vencer sobre ellas. Sabemos que los tiempos están cercas y Él, con toda su parentela, está apurado porque sabe que su tiempo está cerca. Él sabe que su tiempo está cerca. Que cada uno de nosotros tenga en cuenta que debe velar para estar seguro que tiene toda la armadura de Dios. Y sabemos que con el escudo de la fe vamos a apagar los dardos de fuego del maligno, porque lo primero que Él va a atacar es nuestra mente. Yo recuerdo en las, no recuerdo si era un artículo o algo así que había escrito José Martí. Estaba en sus obras completas que yo tuve que dejar en Cuba. Eran 20 y pico tomos, si no recuerdo normal. Y él hablaba de que en una ocasión, aquí en una ciudad de Estados Unidos, estaban exhibiendo unos animales. Iban a esas ferias que daban en público, y el león se escapó de las aulas. Se formó el corre-corre, y el despalote, y todo el mundo corriendo. Y el domador inmediatamente hizo sonar el látigo, y el león, que estaba suelto en medio de la calle, empezó a dar vuelta como si estuviera dentro de la jaula. A mí siempre me llamó la atención eso que Martí contaba. Siempre él va a tratar de convencernos que estamos dentro de la jaula. Pero mis hermanos, dice aquí la palabra del Señor, que debemos tener toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para intentar a ver qué podemos hacer. Para ver si sobrevivimos. Dice, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. La iglesia tiene autoridad de parte de Dios para vencer, oponerse y vencer a las fuerzas del enemigo. Sí, es bueno saber
todo lo que está pasando a nuestro alrededor y por qué. Pero también estar conscientes de que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Yo quiero orar por la hermana Mayra. No me voy a acercar a usted porque estoy medio resfriado. No se preocupe. Pero Dios escucha la oración. Y vamos a ponernos en pie. Y vamos a estirar nuestras manos hacia los dos. Hacia Félix también, que está